Yo coincido, yo creo que todavía falta y bastante. Va a ser un proceso Sí. largo y arduo. Y dicho Hay, sea de paso, es muy importante la investigación que se está haciendo y poder establecer responsabilidades penales en relación con eso. con la deuda, decimos. Claro. ¿Vos pensás que Macri puede quedar complicado o Duhovne puede quedar complicado? En eso no. Y yo pienso que Duhovne puede quedar complicado, que Macri también, aunque no me los imagino, qué sé Yo yo, tampoco, ¿eh? en la Sinceramente. cárcel a ninguno de los dos, pero sí creo que pueden quedar salpicados y de alguna manera con un sello, viste, así como está el sello de calidad, un sello que de alguna manera los ponga de aquí en más como responsables de haber llevado al país a una situación de quebranto para beneficio de un puñado de amigos de ellos o de linces de estos que andan por las mesas de dinero. Hoy se empezó a tratar una ley que tiene que ver con las zonas más frías del país, que incluye a mi ciudad, Tres Arroyos, que me parece muy interesante. Es la cara visible máximo, pero creo que algo tuviste que ver en eso también. Me parece muy interesante que lo charlemos. ¿Vos tenés alguna idea sobre cómo viene eso? Yo creo que va a venir bien, va a haber oposiciones, por supuesto. Contarle a la gente para que no sabe, no leyó, qué es, de qué va la ley, ¿no? Porque, La ley establece casi los mismos derechos para los sectores que habitan la zona fría de la provincia de Buenos Aires. Antes llegaba eso hasta Carmen de Patagones, ahora se incluye en otros distritos, que le va a permitir a los territorios bonaerenses con clima por debajo de cero en la época fría acceder a tarifas de gas a precios reducidos, en algunos casos con grandes subsidios, en otros con fuertes rebajas, y que atiende al hecho de que en esos lugares es imposible no consumir grandes cantidades de gas para calefaccionar. Y esta ley seguramente va a significar un alivio muy grande para los bolsillos de muchos bonaerenses y también de muchos sectores que evidentemente con esto van a verse beneficiados. Creo que va a haber sectores de la oposición que se van a oponer, pero también me imagino que poniéndose en la piel de la oposición van a estar bajo dos banderas, porque por un lado van a tener que representar los intereses corporativos de los grupos empresarios, pero por otro lado los que habitan en esos lugares van a tener el reclamo, aunque sean de la oposición, de los propios que lo votaron en la provincia de Buenos Aires para que se hagan cargo de esto. Algo así había pasado cuando Macri quiso eliminar los subsidios para la calefacción en la Patagonia, que los propios miembros de la oposición al final tuvieron que hacerse cargo de votar esto en el Congreso. las dos últimas y te dejo tranquilo, Hugo. Agradecerte mucho el tiempo y que siempre estés con nosotros cuando te requerimos. La primera es, háblame un poco sobre el aumento de precios y sobre cómo se regula esto, sobre todo. ¿Cómo controlamos los precios hoy en esta Argentina? Mirá, yo creo que en ese sentido ha sido muy difícil, tuvo mucho déficit el accionar de los sectores del Ministerio de Economía que tenían que encontrar la manera de ponerle un freno al aumento de los precios. Hubo un intento de conformar, ¿se acuerdan? El Consejo Económico, no, el Consejo de Precios y Salarios. Hubo Sí, hicimos una sola reunión. A la de precios fuimos todas las centrales sindicales. A la de salario, no, perdón, al revés.
A la de salario fuimos todas las centrales sindicales, a la de precio faltaron todas las grandes corporaciones empresarias y cámaras vinculadas a la alimentación. Ahora encima el que va a asumir en la UIA es Funes de Rioja, el representante de la COPAL. Son las grandes corporaciones productoras de alimentos. Ahí tenés 1.500 empresas que explican el 60% de las ganancias. Pensá que en Argentina hay decenas de miles de empresas. Y vos tenés solamente 1.500 que son oligopolios, la mayoría de ellas vinculadas a la producción de alimentos, y que habrá que buscar la manera, ya no con palabras, ya no con convocatoria al diálogo, sino a través de instrumentos que incluso yo no descarto que tenga que ver un congelamiento de precios por un semestre para empezar a discutir en serio de qué manera los salarios no son erosionados permanentemente. Cada vez que hay paritaria hay aumento de precios. Y así no hay economía que aguante, así no hay sectores populares que puedan ver un respiro, porque vamos siempre corriendo de atrás con esta historia. Hay que pararlo. Y para pararlo en este momento hay que ponerse firme. Hablale al pequeño productor agropecuario que dice el peronismo nunca me ayudó, o el kirchnerismo, o los populistas, o como lo quieras llamar. Hablale a ese productor que cree que nunca tuvo un apoyo del lado de nuestro sector, y que yo sé que no es para nada real. Y la verdad que uno tendría que empezar diciendo que nunca ganaron tanta plata como cuando gobernó el kirchnerismo. Y ahora está pasando más o menos lo mismo. La verdad, acá el problema son las grandes multinacionales, que también en gran medida los explotan a ellos, porque eso hay que ser consciente. Y no puede ser que la tajada del león, si somos argentinos, si producen en la tierra de la Argentina, porque hay muchos empresarios que dicen, no, me voy a Uruguay, pero ¿sabés qué pasa? La tierra no te la podés llevar a Uruguay. No entra en el Uruguay la tierra que hay en la Argentina. Te tenés que quedar acá. Entonces, si sos un pequeño productor, te vas a ver beneficiado con políticas que protejan la posibilidad de exportar, y no de que los pequeños productores queden siempre como proveedores de grandes pools que después terminan haciendo el negocio ellos y se llevan gran parte de ese dinero fuera del país. Nadie, voy a decir algo que se repite muchas veces, pero ¿alguien se imagina tener, por ejemplo, un buen pasar, tener una vida con grandes negocios, haciendo buena diferencia, pudiendo invertir y obtener buenas ganancias en un país donde el 60% de la gente esté pasando hambre y no tenga posibilidad de encontrar un empleo digno? ¿Alguien se imagina un país como el nuestro, de 45 millones de personas, con pequeños bolsones de opulencia y el resto en la lona? Yo creo que si fuera un pequeño productor, lo pensaría así, es decir, Macri le dio de comer a los grandes, que algo se cayó del mantel, que algunas miguitas se pudieron recoger para los que estaban en esa zona del medio, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Se podía seguir viviendo en un país como el que gobernaba Macri, con 50% de inflación y teniendo que pensar que dentro de 3 años íbamos a tener que salir corriendo otra vez a pedirle otro préstamo al FMI sin pagar Me parece que eso es lo que habría que pensar. Bueno, Hugo, para cerrar y ya para dejarte tranquilo, ¿qué no te pregunté que quieras decir? ¿Qué me olvidé de preguntarte? Hoy te cambié la jugada con la entrevista, te llevé por otro lado, te pido disculpas públicamente, pero quería No, mostrar el otro Jackie. Hay un Jackie informado, que ustedes lo conocen, pero hablando generalmente de temas de gremiales, temas de la Cámara de Diputados, y hay un Jackie que es mucho más profundo y que sé que intenté mostrar en esta nota. Así que te agradezco mucho y decirme de qué me olvidé.
No, creo que no nos tenemos que olvidar de que estamos en medio de la pandemia, de que está haciendo estragos y que eso hay que reconocer. El gobierno de la Argentina es uno de los gobiernos de América Latina que ha hecho más esfuerzos y que está avanzando mejor con el plan de vacunación. Hasta hace poquito los diarios Clarín, La Nación mostraban el milagro uruguayo. Hoy Uruguay es un desastre en términos de pandemia y no lo digo, digamos, lo digo con todo el respeto por los uruguayos. No es que me pone feliz. Lo que digo es, no nos olvidemos que cuando hay un esfuerzo como el que se está haciendo, todos tenemos que empujar para el mismo lado. Porque no va a haber una oposición, como piensan algunos infelices, que se beneficie si hay muchas muertes en la Argentina, si fallan las vacunas porque no llegan y si la pandemia se agrava. Creo que en ese sentido tenemos que ser, por lo menos la gente de a pie, conscientes de que tenemos que ayudarnos entre todos para salir y que la verdad, dentro de lo que hay en América Latina, estamos bastante bien. Es verdad, totalmente coincido al 100%. Te mando un abrazo grande, te agradezco el tiempo y me vuelvo a disculpar porque te llevé por otros lados hoy, pero la verdad quería hablar de otras cosas. Son temas importantes y que yo creo que hay que tenerlos en la mira. Te mando un abrazo. Es muy bueno que la gente vea que dentro del gremialismo, que a veces tanto denostan los medios hegemónicos, tenemos gente que puede analizar la política con la altura que lo hace, entre otros, Hugo Yasky, y me parece que Hugo está llamado a ser una referencia importante no solo del movimiento nacional y popular, sino del país. Te agradezco mucho el tiempo, te quiero mucho, Hugo. Beso grande, gracias. Abrazo grande, gracias a vos. Al final del túnel, info en estado puro.